mi primo siguió investigando qué otra cosa, porque en México casi no había torneos. Es más, había, en ese tiempo que empezamos, yo creo que había un nacional de tercera, uno de segunda, uno de primera, que incluía un abierto. Pero eran muy chiquitos, eran torneos de, no sé, 20, 25 gentes, no había más gentes. Y muy pocos jugadores, y en primera fuerza pues también muy poquitos jugadores, realmente no se había masificado, ni de hecho creo que todavía no se masifica en México, pero bueno, esa es una parte. Investigó y él llegó a encontrar que en Estados Unidos había un torneo muy popular que se llamaba el torneo del campeonato abierto por equipos en la ciudad de Detroit, Michigan. Entonces él investigó quién era el director del torneo, le escribió, todo era por correo porque no existía otro tipo de comunicaciones en ese tiempo, ¿no? Por correo le mandaba, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Bob Betty. Sí, se llamaba Bob Betty, era el director del torneo por equipos, ¿no? Y nos enteramos que ahí jugaban más de 100 equipos en ese, y se jugaba siempre en el fin de semana del Thanksgiving Day, que es la fiesta americana que más jalón tiene, más que inclusive que Navidad, yo creo. Y el Thanksgiving es el jueves o el viernes. El jueves es el Thanksgiving. Sí, es el tercer jueves, creo que de cada año, es el tercer jueves del Thanksgiving Day. Entonces el torneo empezaba en el fin de semana del Thanksgiving, empezaba el torneo viernes, sábado y domingo. Pero nosotros nos inscribimos en el primer torneo, que me parece que fue en el 79, y fuimos mi primo Luis Ochoa, mi hermano Mario Olvera, yo, Rafael Olvera, y el entrenador Jorge Zavala. Los cuatro fuimos al torneo y nos inscribimos y jugamos. Y son unos maratones que juegas fácil en todo el torneo. Juegas, cada persona se echa unos 30-35 juegos en esos 3 días. Entonces son maratones muy canijos, que inclusive, pero jugaban 3 contra 3 en la Copa Schwatling, se llamaba, que jugaban a 3 contra 3 para ganar 5 puntos de 9, que ganaba los 5 puntos, podía quedar 5-0, podía quedar 5-4, y así se jugaba. Pero como era muy pesado, para nosotros, que no teníamos ni tanta condición ni tanta experiencia en eso, que fuimos 4, y Jorge Zavala jugó todos los juegos, y nosotros nos turnábamos, mi hermano, mi primo y yo nos turnábamos, descansábamos uno cada evento que nos tocaba con diferentes equipos, descansábamos uno, y así fue. Y a partir de entonces no dejamos de ir ya más a Detroit, que era como ya una obligación de nosotros asistir al torneo abierto de Estados Unidos, de Detroit, Michigan. Y nos gustó mucho, empezamos a conocer mucha gente allá, muchos muy buenos cuates, y a partir de cada año nos contactábamos con Bob Betty, que era el director del torneo, y hasta nos hablaba él, no se van a inscribir para este año, sí, cómo no, apúntanos, cómo no. Y ahí cobraban, no me acuerdo la inscripción, pero más o menos no era tan barato, unos $500 por equipo, o sea, no era barato, pero o sea, nos gustaba mucho. Y realmente ahí empezamos nosotros, fuimos los primeros en México que empezamos a ir particularmente a un torneo de ese tipo en Estados Unidos. Llegamos a conocer a un jugador yugoslavo, que en ese tiempo todavía era Yugoslavia, la República de Yugoslavia. No existía la división, todavía no se dividía en Croacia y Yugoslavia, no se dividía. Entonces ahí conocimos a un jugador del equipo yugoslavo que se llamaba Zoran Kosanovic, que era un jugador que inclusive entre sus logros, por ejemplo, contra los chinos, tenía él fama de que le había ganado a un chino muy bueno que se llama Li Shenxi, que era haber sido el 1 o 2 de China, y él tenía ese tipo de logros. Y entonces nosotros lo conocimos porque él emigró de Yugoslavia a Canadá, porque se casó con una paisana de él, una yugoslava, y entonces vino a vivir a Canadá, y desde entonces ya jugaba todos los torneos de Estados Unidos, que por cierto, casi todo el tiempo que íbamos los ganaba Zoran Kosanovic, porque el nivel que tenían los europeos, y todavía no se llega al nivel que los americanos tenemos contra los europeos, así no hay, ni mucho menos contra los asiáticos, ¿verdad? Pero ya después de 5, 6 o 7 o no sé cuántos años,
quizás 7, 8 más, empezaron a ganarle ya a Zoran Kosanovic algunos gringos ya o canadienses, porque ya pues ya se conocían y aparte ya no tenía los sparrings que tenía en Yugoslavia, ya no los tenía Zoran, y aparte empezó a jugar fútbol, ya le gustó mucho el fútbol también y empezó a engordar un poquito y ya le empezaron a ganar, pero de todos modos la calidad de jugador se puede ver en un video que subió Rubén Guadano, que se ve la calidad del movimiento de piernas que en ese tiempo ya tenía Zoran Kosanovic. Impresionante, era un tipo que pesaba fácil unos 90 kilos y se movía con una ligereza como de gato, así, de una agilidad tremenda, ¿no? En punta siempre él apoyando puntas, no apoyaba el talón. Y ahí vimos la calidad de los jugadores. Y entonces cuando mi primo Luis Ochoa empezó a buscar qué tipo de eventos se podían ver a nivel internacional, ya sea en México o en cualquier otra parte de América, Centro y Sudamérica y el Caribe, entonces ya nos enteramos que en ese año o el año siguiente se iba a realizar un torneo latinoamericano, creo que era el primer torneo latinoamericano que se iba a jugar en México, porque Farrell fue el que organizó y Farrell fue presidente de la Unión Latinoamericana de Tenis de Mesa y organizó el primer torneo aquí en México y se hizo en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano y nos enteramos del horario, cuándo fue y fuimos a ver nada más y sí, nos quedamos sorprendidos de que el tenis de mesa tenía un poquito más de espectacularidad que un ping pong casero con el sonidito de ping pong. Entonces, ya después de eso ahí conocimos a Roberto Otero, a Francisco Méndez y a Sergio Sánchez y a Jorge Zavala. Ahí contactamos a Jorge Zavala, que en ese momento estaba disponible para platicar con nosotros, y le expusimos la idea de hacer un club ya un poquito más serio, ya con instalaciones propias, y que si él estaría dispuesto a ser nuestro entrenador y convocar a más gente, más jóvenes, más chavos, para fomentarlo y hacer un equipo interesante de tenis de mesa, o sea, que tuviera calidad y que pudiéramos competir a buenos niveles, ya sea en los campeonatos nacionales o inclusive internacionales. Entonces, para esto, yo había comprado un terreno cerca de donde estaba la fábrica y se nos ocurrió a mi primo y a mí hacer una instalación específicamente para jugar tenis de mesa, y lo hicimos. Hicimos una casita, un gimnasio que cabían 4 mesas, era un gimnasio que medía 20 por 8, tenía piso de concreto, techo de concreto de 2 aguas, y empezamos a practicar ahí el tenis de mesa. Y ahí también mi primo empezó él, y ya trajimos a Jorge Zavala, ya con sueldo pagado por nosotros, por el club, digamos, que estaba patrocinado por la empresa mía, que era Polizuelas, en ese momento se llamaba Polizuelas SASB. Entonces, Luis Ochoa invitó a Jorge Zavala aceptó, y ya se hizo nuestro entrenador ahí en el Club Canoa, y ahí ya le pusimos el emblema, ahí estaba la canoita y el nombre de Canoa. Hicimos una reunión, socializamos una cita, estaba en la presidencia era la CODEME y la CONADE, creo que era el mismo, primero era la CODEME, que estaba Raúl González, el campeón olímpico de caminata de 50 kilómetros, era el titular de la CODEME en ese tiempo, y la CODEME es la que es la que organizaba la que agrupaba todas las asociaciones, todas las federaciones, perdón. La CODEME era la unión de las federaciones de todos los deportes. Y en ese momento estaba Raúl González como presidente de la CODEME. Entonces hablamos con Raúl González y dijo: Raúl González, estoy de acuerdo, no podemos permitir eso, no tanto porque se quede el señor, sino porque no convoque elecciones. Y como ustedes me platican, dice que es un señor un poco autoritario, que no permite que haya selectivos, que solamente deja jugar a los jugadores que tiene él en el Comité Olímpico,
y no es una federación abierta al resto de la república, o sea, no hay acceso, ¿no? Entonces nos dijo, ahí estaba Francisco y yo, y nos dijo Raúl González, dice, yo lo único que puedo hacer es obligarlo a que convoque elecciones, el resto lo tienen que hacer ustedes. O sea, yo no voy a ponerte a ti o a ti de presidente de la federación porque no estoy para eso. Estoy para lo que diga la normatividad de nuestra agrupación, que es la Confederación de Federaciones, ¿no? que es la CODEME. Entonces dice, la labor tienen que hacerla ustedes con las asociaciones y hacer campaña, y yo me comprometo a que el señor haga elecciones. Y así fue. Se comprometió a hacer elecciones, ya se puso una fecha para hacer las elecciones, y yo me dediqué a hacer una campaña, visité todos los estados que yo sabía que había movimiento de tenis de mesa, que en ese momento lo que llegamos a juntar, o que llegamos a hacer el tenis de mesa nacional, digamos que no había más, éramos, incluyendo la asociación del Distrito Federal, éramos 8 asociaciones, que como vuelvo a repetir, ninguna de ellas tenía un protocolo legal que se necesitaba para ser una asociación civil. O sea, todas eran, digamos, de que te acepta el Instituto del Deporte de Veracruz, te acepta y tú eres el organizador de ese deporte, pero no existía como tal. O sea, la federación sí tenía la federación tenía que tener un acta constitutiva, porque para afiliarse a la CODEME sí les exigía que estuvieran legalmente constituidas, ¿sí? Entonces, en ese momento, yo creo que no había ninguna que estuviera legalmente constituida, pero sí logramos que los institutos de los deportes de cada estado los acreditara como representantes de esas asociaciones en esos estados para poder asistir a un congreso convocado por la Federación Mexicana de Tenis de Mesa para lo que se hacían los congresos, ¿no? Informes de las actividades, y en el último de los casos, elecciones cuando proceda. En este momento le obligó la CODEME, por medio de Raúl González, a que aparte de que informara de situación financiera y situación deportiva de las federaciones, que diera esos informes y que aparte convocara a elecciones. Y así fue. Entonces yo visité las asociaciones todas. Estaba en Nuevo León el hermano de Tatiana, que se llamaba José Ramón Palacios, hermano de Tatiana, la cantante, buenísima onda, dijo, a donde vayas. Ya nos conocía porque cada año se hizo tradicional el Festival Canoa de Tenis de Mesa. ¿Cuál fue el primero? ¿No te acuerdas cuál fue el festival? En el 83. En el 1980 fue el primer Festival Canoa de Tenis de Mesa. Ahora, ¿por qué le pusimos Festival Canoa de Tenis de Mesa? Porque no le podíamos poner Campeonato Nacional de Tenis de Mesa, porque el señor Farrell no nos permitía usar el término Campeonato Nacional, porque eso le competía únicamente a la federación. Y para hacer un torneo de esos teníamos que pedirle permiso a la federación. Y nosotros no queríamos pedirle permiso a la federación por la misma conflicto que teníamos con la federación, porque quería que nos sometiéramos a lo que ellos querían hacer, no a lo que nosotros queríamos hacer. Y en muchos momentos, en muchas situaciones, no coincidíamos. Nosotros queríamos con la que él quería, ¿no? Él quería que le pidiéramos permiso para todo, hacer cualquier actividad que quisiéramos hacer. Entonces, le pusimos primer Festival Canoa en el 83, y se hizo tradición todos los años, segundo festival, tercer Festival Canoa, hasta que no sé cuál fue el último, haber sido 25. En el 2008. En el 2008 fue el último, el 25º Festival Canoa. Entonces, como se hizo, digamos, viral, como le dicen ahora, el Festival Canoa, ya, inclusive, fíjate hasta dónde llegábamos. Los primeros festivales canoas, vamos a llamarle del 1 al 10, yo creo, nosotros invitábamos a en toda la República Mexicana que sabíamos que había tenis de mesa, y les permitíamos que pernoctaran en el club. O sea, nosotros compramos un montón de colchonetas, y en las noches les repartíamos los colchonetas. Se iban ellos a comprar sus tortas y sus comidas, y ahí cenaban y todo, ahí se bañaban. O sea, vivían en el Canoa cuando había Festival Canoa.
O sea, hasta cuando menos hasta el 10 yo creo, ¿no? No sé si después también seguimos haciendo, invitándolos, digamos, para que no pagaran hotel, ¿no? Además pagaban su transportación y llegaban aquí al hotel. Entonces, como ya teníamos cierto prestigio, cierta popularidad en todo el medio de tenis de mesa nacional, entonces, pues la mayor parte de las personas que fui a visitar dijeron, contigo no hay problema, vamos a votar por ti, nomás nos avisas qué fecha es la asamblea y estamos ahí pendientes. Los únicos dos que ni siquiera los visité porque yo sabía que no iban a votar por mí, fueron la Asociación de Puebla, que estaba el arquitecto Ernesto Zafra, que después se hizo muy amigo de nosotros, pero que él era muy farrelista, digamos. Él también, él se sometía a lo que dijera Farrell, y además, como breviario cultural, la Asociación de Puebla dio excelentes jugadores, o sea, yo creo que eran los mejores jugadores, quitando, digamos, a los DF, incluyendo muchas veces hasta le ganaba a los jugadores del DF. Hizo muy buena labor el Ernesto Zafra, hizo muy buena asociación pero realmente no era una asociación, era un club, porque era el único que jugaba tenis de mesa en Puebla, era un club, y ese club representaba a la Asociación de Tenis de Mesa de Puebla, ¿sí? Entonces él no votó por mí. Y el otro que no votó por mí también fue Sergio Blanco, que en ese momento era el presidente de la Asociación de Tenis de Mesa del Distrito Federal, que también era muy allegado al doctor Farrell, ¿sí? Entonces, esa elección la gané yo por 6-2. 6 votos a favor y 2 en contra de los 8 que votaron, que tuvieron derecho a votar, avalados por sus institutos, que en ese tiempo no eran institutos realmente, eran no sé cómo se llamarían en ese tiempo, no eran institutos. Los institutos de deporte empezaron a ser institutos de deporte representantes de sus estados a partir de Ibar Cisniega, que fue presidente de la CONADE. Ahí se empezaron a hacer, que fue el que inauguró realmente, el que inventó las Olimpiadas Infantiles y Juveniles. Fue Ibar Cisniega, que se empezaron a hacer las primeras Olimpiadas Infantiles y Juveniles. Y ahí empezaron los institutos de los deportes estatales a funcionar como institutos. Antes eran asociaciones o clubes, en el mejor de los casos. Entonces, a partir de ahí, ¿sí? Sí.